El lazo. Capítulo 9. Fragmentos. Mientras veía la silueta de aquella mujer escabullirse hacia la libertad, Leo soltó un suspiro áspero. Aceptó por fin un hecho simple e innegable. La había cagado. Había arruinado su única oportunidad de obtener la información que necesitaba para matar a padre. Y allí, tirado en el piso, levantándose como un idiota por las oportunidades perdidas, un rostro se coló en su cabeza. Rose. Aquel sitio había sido un refugio para ambos. Y ahora estaba hecho añicos. ¿Qué demonios le diría a padre? Si volvía con las manos vacías, ¿lo mataría? Claro que sí. Y maldita sea, él había luchado demasiado por sobrevivir como para morir como un perro. Ese pensamiento áspero y crudo le devolvió algo de fuerza. Se puso de pie tambaleándose por culpa de la droga, pero con determinación intacta regresó a la habitación. Tal como esperaba, Park Jun-soo seguía allí, tirado en el suelo, herido y miserable, pero vivo, con una sonrisa torcida, casi triunfal. Leo se lanzó hacia él y presionó su abdomen. El vampiro soltó un gemido ahogado. Sabía que estarías aquí. La presión aumentó y Park Jun-soo respiró entrecortado. ¿Qué pasa? Ahora ni siquiera puedes moverte. Aléjate de mí. Gruñó el vampiro, su voz tensa cargada de advertencia, pero Leo ni se inmutó. Dime, ¿cómo demonios le causaste a padre una herida como esa? ¿Qué arma usaste? Pero fue interrumpido por Jun-soo. ¿Por qué? ¿Piensas matarlo? Leo soltó un bufido. ¿Quieres unir El fuerzas? sarcasmo venenoso no pasó por alto. Lo siento, pero no me juntaría ni en mi funeral con alguien tan patético como tú. Pero si me lo dices, te dejo ir. Park Jun-soo sudaba frío, jadeaba, estaba al borde del desmayo, pero su voluntad era tan férrea como siempre. No voy a decirte nada. Deja de perder tu tiempo y lárgate. Leo estaba impresionado, pero tampoco se sintió desalentado, así que con una risa un tanto incrédula ante su terquedad, decidió hablar con la verdad. Park Jun-soo, si no sabes cómo lo hiciste, los dos vamos a morir a manos de padre. Y si va a haber un cadáver, ¿no sería mejor que por lo menos uno sobreviva? El brillo frío de su hoja apareció entre sombras. Así que tendré que renunciar a tu vida y entregársela a él. Afuera la tormenta de nieve castigaba sin piedad. Leo avanzaba a trompicones con los guantes ensangrentados y la mente nublada mientras evaluaba lo jodida que era su situación. Quería alejarse de ese lugar, perderse en cualquier dirección, pero la droga seguía circulando por su cuerpo como veneno. Sus piernas cedieron y casi se desplomó contra un árbol seco cuando una voz familiar lo arrancó de sus pensamientos más oscuros. ¿Qué estás haciendo aquí, Leo? La figura elegante de Rose se detuvo frente a él. A pesar del dolor y el mareo, Leo logró regalarle una sonrisa torcida. Ha pasado un tiempo, Rose. ¿Hiciste algo divertido a mis espaldas? Ella lo observó con detenimiento, calculando cuánto sabía. Luego, con una mueca juguetona, le arrojó el sombrero encima. Pareces de frío. Rose, ¿cuál es el punto de esconder a ese niño? Soltó entonces él, y la sonrisa de Rose desapareció de inmediato. Incluso si me mentiste, ¿por qué carajos lo ocultas de mí? Bueno, tú también me has mentido, ¿cierto? Leo frunció el ceño sorprendido. Rose se inclinó hasta quedar muy cerca, sus rostros a escasos centímetros. La razón por la que buscas a Grimm no es solo porque padre lo ordenó. En realidad, estás buscando una forma de matarlo, ¿no? Ríndete, Leo. ¿De verdad crees que voy a dejarte hacerlo? ¿Estás tomando el lado de padre? No, pero tampoco quiero que nadie muera. ¿Entonces esperas que los vampiros dejen de matar? Decir algo tan egoísta y contradictorio. ¿No has aprendido una mierda en estos años? Leo soltó una risa amarga y lo siguiente ocurrió en un parpadeo. La sujetó del cuello y la jaló hacia él. Casi parecía un gesto íntimo si no fuera por la rudeza de su voz. Dijiste que me odiabas por parecerme a padre, pero eres tú la que se parece a él. Piénsalo, Rose. Padre usó esa misma razón noble para convertirte en una vampira completa, masacrando a tipos como yo. ¿En qué eres distinta a él? Mientras Leo trataba de hacerle entender que nada terminaría hasta que padre fuera eliminado, Rose insistía en proteger a Grimm porque solo era un niño. Y fue precisamente esa frase la que encajó de golpe todas las piezas en la mente de Leo. Un niño. Pero padre nunca le había dicho que Grimm fuera un chico. Solo mencionó que se trataba de otro mestizo que Park Jun-soo había llevado a la familia. Rose. La voz de Leo se volvió un susurro incrédulo. Padre llegó a visitarte una vez mientras escondías a Grimm en tu refugio. Ella no respondió, pero no necesitó hacerlo porque Leo lo entendió todo. Padre sabía, lo sabía desde el principio, había jugado con ellos como piezas en un tablero. Mientras todos se enfrentaban, mientras se herían, mientras sangraban y se masacraban, padre siempre obtenía lo que quería. Grimm,
¿correcto? Al ver el miedo en los ojos del chico, padre sonrió complacido. El muchacho había intentado huir una y otra vez, pero al final había terminado allí. Haces bien en tenerme miedo, porque puedo quitarte la vida en un instante. Grim temblaba como una hoja sacudida por el viento. ¿Por qué aquel monstruo seguía obsesionado con capturarlo? Para él nada tenía sentido, pero la respuesta era simple. Grim era el único vampiro que había sobrevivido hasta beber la sangre de padre, y precisamente por eso su sangre era la única capaz de herirlo. Padre lo sabía, y entre promesas vacías de poner fin a toda esa zozobra, de darle una vida mejor a cambio de su sangre, también soltó las amenazas de siempre. Podía seguir escapando, pero cuanto más huyeran, más sufrirían quienes le importaban, y entonces llegó la puñalada final. Dime, Grim, ¿cuándo fue la última vez que supiste de Park Jun-soo? El estómago del chico se encogió, no tenía respuesta, y estaba hundido en esos pensamientos cuando un estruendo lo hizo sobresaltarse. La puerta se abrió y Leo entró, inclinándose ante padre. Una sola mirada fugaz entre ellos bastó para que Leo entendiera quién era el chico y para confirmar, gracias a la serenidad casi orgullosa en el rostro de padre, que él siempre había sabido que Leo no sería quien capturaría a Grim. Nuevamente había sido usado. Alguien como él era solamente una herramienta para el psicópata calculador y sin sentimiento alguno que era padre. No era especial, solo era útil. Una herramienta sobreviviente nada más. Aquel descubrimiento le desgarró el pecho, pero aún así, cuando padre le preguntó por qué había permanecido tanto tiempo junto a Park Jun-soo, Leo dejó caer a sus pies un pequeño objeto, un botón. A simple vista era insignificante, pero el pequeño lobo grabado en su superficie dejaba clara su procedencia, igual que las manchas de sangre revelaban la forma en que había sido arrancado. Estuve allí para matar a Park Jun-soo, dijo Leo con una expresión cínica, queriendo demostrar que aún tenía valor. Padre observó el botón, lo giró entre los dedos y asintió confirmando su origen. Y Grim colapsó, porque el hombre que lo había convertido en un monstruo, pero también en lo más parecido a un padre que había tenido, estaba muerto. Y con ese simple botón, el mundo que conocía se derrumbó. Grim lo estaba esperando. Ni siquiera había pedido aclarar aquel malentendido entre ambos. Aún atado, agonizante y enfrentando la posibilidad real de morir, Park Jun-soo tuvo que reconocer algo que siempre había evitado admitir. Había cometido demasiados errores. Sí, había matado a su mejor amigo, pero si moría así, Grim lo odiaría para siempre. Y ya tenía demasiados arrepentimientos. Haberse convertido en un vampiro inmortal, no haber muerto con su madre en aquel incendio, de haberlo hecho, no estaría atrapado en esta eternidad vacía y sin propósito. ¿Para qué vivir para siempre si todos a su alrededor terminaban desapareciendo? Era una existencia que no pertenecía a nadie ni a nada, y aún así, ¿por qué estaba sintiendo arrepentimiento? ¿Por qué le dolía tanto? La oscuridad de la habitación parecía absorberlo igual que las sombras de su propia conciencia, y allí entre pensamientos rotos emergió el rostro de Sheha. No fue sino hasta ver el horror en los ojos de esa mujer que Jun-soo sintió por primera vez en su vida vergüenza por su sed de sangre. Sus sentidos amortiguados le habían permitido sobrevivir creyendo que su violencia era parte esencial de quien era hasta ahora, porque siempre que se cruzaban nunca lograban entenderse, y aún así, ¿por qué la quería tanto? ¿En qué momento había empezado todo? ¿Cuándo empezó a lamentarlo todo? Recordó el tacto de su rostro, el sabor de su boca y de su sangre, pero concluyó que nada de eso importaba. Ella era solo otra persona que caminaría a su lado, para luego desaparecer como todas las demás. Entonces unas palabras pronunciadas con una voz decidida lo arrancaron de la oscuridad. «Ve por Grim, Park Jun-soo». Los labios manchados de sangre, sus ojos fieros, no parecía darle una orden sino recordarle cuál era su objetivo. Por un instante sintió que ella no era una intrusa pasajera, había entrado a su mundo, lo había atravesado. Sus palabras comenzaron a romper aquella barrera que él mismo había levantado para no admitir la verdad. Y la verdad era que se estaba ahogando en la marea que era Sheha, que ella había llegado a su vida arrasándolo todo. El sonido de unos pasos lo devolvió a la realidad. Park Jun-soo, ¿pero qué carajos? Sheha se quedó helada al verlo. Manos atadas por encima de la cabeza, un puñal clavado en el vientre y el costado cubierto de sangre. La habitación era tan silenciosa como un mausoleo. Él parecía una estatua de mármol pálida e inmóvil. Con el corazón latiendo a golpes, ella se acercó. ¿Está muerto? Se agachó, tomó el arma clavada en su abdomen y lo arrancó con tanta fuerza que cayó hacia atrás, bañada en su sangre. Lo miró esperando una reacción. Sus ojos dorados se enfocaron en ella, pero su rostro siguió inexpresivo. ¿Por qué? Preguntó él con una débil voz. ¿Por qué estás aquí? Completamente distinta a la que solía usar. ¿Acaso ya me extrañas? ¿Estás bien?, dijo ella preocupada. Él estaba sudoroso, demacrado, parecía no tener mucho tiempo. Pregunté por qué volviste, Sheha. Porque creo que estás muriendo con demasiada facilidad, respondió ella
ella con sarcasmo, negándose a retroceder. Jun-soo sonrió. Eso es algo que lamentarás o el arrepentimiento llegará por salvarme. El cuchillo se clavó en las cortinas que lo mantenían suspendido. No te estoy salvando gratuitamente, Jun-soo. A cambio, tienes que hacer algo por mí. Promete que lo harás. ¿Y si no lo hago? Entonces muérete aquí. Ella forcejeó con la tela malditamente resistente. Han, Sheha. Murmuró él, la voz ronca y agotada. Antes necesitas alimentarme. Tienes que prometerlo primero. Quizá muera antes de hacerlo. Quizá tu objetivo sea inútil si me salvo o no. ¿No lo habías pensado? Ella tragó saliva. Será la última vez, pensó, mientras bajaba la mano aún cubierta con su sangre. Acercó los dedos a su boca dejando que él los rozara con la lengua y a medida que bebía, el contacto se volvió intenso. Su mirada dorada hambrienta no se apartaba de ella. Oye, ya. Sheha intentó detenerlo, pero Jun-soo se impulsó rompiendo las cortinas con una facilidad absurda. Se lanzó sobre ella derribándola sin soltarle la cabeza, cuidando de que no se golpeara. Seguía lamiendo sus dedos, sus ojos encendidos de hambre. Sheha. Gruñó él ronco y amenazante. Te dije que si volvías te mataría. Su mirada era la de un demente, pero su boca deslizándose por su piel era suave, casi tierna. Ella, asustada, forcejeó. Park Jun-soo, acabemos con esto y volvamos a como solíamos ser, desde el principio. Él se detuvo, las manos aferradas a su cuerpo, su rostro a centímetros del de ella. ¿Crees que podemos volver al inicio? Sí. ¿Y cómo propones hacerlo? Preguntó lacónico sin esperar la respuesta de Sheha. Borra mi memoria, dijo ella, y la expresión de él cambió al instante. Todas mis memorias sobre ti, bórralas todas. Sheha lo miraba desde el piso aterrada, no solo por estar bajo él, sino porque necesitaba esa solución desesperada para sobrevivir. Recordarlo era más doloroso que la idea de morir allí mismo. Él, por otro lado, no se movió, pero sus manos la apretaron inclinándose aún más. ¿Qué? Los vampiros pueden hacerlo. Tú puedes. Alguien me dijo que... Jun-soo retrocedió con una carcajada amarga mirándola con algo parecido al rencor. Por eso querías que lo prometiera antes. Ella sabía que no aceptaría a menos que lo acorralara, y él también lo sabía. Sabía que había algo extraño, así que me alegra no haber aceptado. Dijo finalmente, ayudándola a levantarse, sosteniéndole el rostro con fuerza. Porque preferiría estar muerto antes que acceder a eso. Ella gritó intentando apartarse, pero él no la soltó. Y yo te dije que no volvieras y aún así lo hiciste. ¿Por qué? ¿Acaso el maldito bastardo había olvidado que acababa de salvarle la vida? ¿Crees que debo agradecerte por salvar esta vida de mierda? Jun-soo estaba al borde de la locura. Si no hubieras venido, hubiera... Pero se interrumpió. Bajó la mirada soltándola aunque seguía encima de ella. Ella tomó su muñeca. di lo que ibas a decir. Lo desafió, pero no obtuvo respuesta y ella sonrió sin humor. Siempre eres así. Nunca dices nada. Si quieres hablar, hazlo de una vez. Si no hubiera venido, habrías muerto. Ella lo empujó apartándolo mientras todo lo que llevaba guardado le estallaba por fin. Porque entre ellos siempre había sido así. Quererse, destruirse, salvarse y herirse. Desear la muerte del otro y al mismo tiempo aferrarse como si fuesen imprescindibles. Y cuando ya no le quedaron palabras, cuando se quedó sin aire, bajó el rostro temblando y entonces se lo vio. Lágrimas gruesas rodaban por sus mejillas. ¿Quién era ella para llorar por él? No eran familia, no eran amigos. Nada que pudiera explicarlo. Entonces, ¿por qué? Nunca pensé que confiaría en alguien en toda mi vida, pero fuiste el primero, susurró ella. Cuando le di a Leo la información que me contaste sobre Green fue tan difícil, fue aterrador. Lo quisiera o no, alguien murió frente a mis ojos y ya no puedo seguir así. Nunca tendremos una relación normal. Sheha temblaba, pero no dejó de hablar. Porque, Park Jun-soo, aun si me gustaras, me odiaría a mí misma y me romperé. Y al escuchar aquella confesión, Jun-soo pareció perder la cordura por un instante. Quiso besarla impulsivamente, pero se detuvo a medio camino. La miró fijamente mientras las lágrimas le recorrían por el rostro, desarmándolo por completo. ¿Cómo puedes pedirme que borre tus memorias después de decirme algo así? Eres mucho más cruel que yo. Sheha dejó escapar una sonrisa irónica, casi triste. ¿En serio? Pues eso es perfecto, Park Jun-soo. Pronunció su nombre como si fuera la última vez que lo haría, mientras lo atraía hacia ella y tomaba su rostro entre las manos. Porque esta es mi venganza. El invierno había llegado. La nieve caía en silencio sobre la ciudad mientras la noche se deslizaba entre los edificios. Desde un amplio ventanal una mujer dormía semihundida en un sillón elegante, con un libro entre los dedos cuyo título ponía 10 cosas que la gente rica debería saber. Cuando el libro resbaló al suelo, Sheha abrió los ojos, parpadeó un par de veces y se incorporó, mirando el vidrio empañado. Se había quedado dormida. Con un suspiro cansado, escogió algo del closet y se dio un baño caliente, dejando que el agua le recordara cómo
cómo había llegado a esa vida. Había estado viajando cuando casi por capricho compró un boleto de lotería y contra toda probabilidad ganó. Tras pagar impuestos, consultar abogados y confirmar cada procedimiento, descubrió que aún recibiría una suma absurda de dinero. Era difícil creerlo, pero el saldo seguía allí, intacto, creciendo en su realidad día tras día. Y después de pensarlo hasta el cansancio, decidió comprar una casa. No una casa cualquiera, sino un departamento de lujo en uno de los edificios más exclusivos de la ciudad. Y claro que tuvo dudas, pero al final gastar tanto dinero la hizo sentir extrañamente bien. Además, todavía tenía fondos suficientes para vivir cómodamente. Sin embargo, ¿qué se suponía que hacía la gente rica con todo ese dinero? ¿Qué comían? ¿Qué hobbies tenían? ¿Qué demonios se supone que debía disfrutar? Intentó adaptarse, pero ni siquiera el vino más recomendado lograba agradarle. Terminaba escupiéndolo con una bata de seda demasiado grande, sintiéndose como una versión extraña y desconocida de sí misma. Así que decidió cocinar. El refrigerador estaba lleno de cortes finos de carne, pero la cocina jamás había sido su fuerte, y mientras marinaba la carne y cortaba vegetales, una sensación incómoda la recorría. Incluso la forma en la que sostenía el cuchillo parecía equivocada, como si fuera un arma y no un utensilio. Metió los ingredientes al horno con toda la precisión posible, pero la cena terminó siendo un desastre carbonizado que ni el mejor chef podría haber rescatado. Intentó quitar la parte quemada, pero hasta ella tuvo que admitirlo. Aquella era una mierda incomible. Así que preparó unos fideos instantáneos y abrió su diario. Había cosas escritas ahí que no recordaba. Su rutina diaria ya era lo suficientemente extraña como para agregarle lagunas de memoria. Había viajado el verano anterior por varios países, pero apenas conservaba fragmentos. Ni siquiera recordaba dónde había probado el corte de carne maravilloso que describía en el diario. ¿Inglaterra? ¿Francia? A veces, lo poco que lograba recordar se sentía tan distante que parecía prestado, como si fueran recuerdos de alguien más, fragmentos. Y pensándolo bien, ¿desde cuándo le gustaba la carne con chatou lafite o como sea qué cosa más impronunciable y un carajo? Sheha miró desconfiada a la encimera, la copa vacía, la botella, el cuchillo. Había algo en la forma en que yacían allí, silenciosos, perfectamente colocados en la cocina impecable, tal así que se sentía fuera de lugar, como ecos de algo olvidado que se negaba a desaparecer del todo. Suspiró y dio media vuelta, empeñada en ignorar esa sensación, y a la mañana siguiente, una llamada la despertó. Contestó sin ganas, pero se incorporó de inmediato cuando la persona al otro lado de la línea se identificó como un oficial de policía. Hablo con la señorita Han Sheha. Sí, soy yo. La señorita Han Seon es su hermana mayor, ¿verdad? Correcto, ¿pasó algo? El tono del oficial no era trágico, sino curioso, como si estuviera intentando resolver un acertijo mientras hablaba con ella, y solo entonces soltó. Su hermana la reportó como desaparecida, informó finalmente, y de pronto el silencio de su departamento se sintió mucho más frío que el invierno fuera. Cuando llegó a la cafetería, su hermana, que casi siempre la había tratado con frialdad, prácticamente saltó de la silla al verla. Actuaba como si hubiese estado agonizando de preocupación durante semanas y Sheha acabara de volver de entre los muertos. Un espectáculo ridículo considerando que nunca habían sido cercanas. Apenas hablaban. Toda esa preocupación repentina no tenía ningún sentido. Aún así se sentó frente a ella. Cheseon la bombardeó de preguntas desde dónde había estado, por qué no había llamado, cuánto tiempo pensaba desaparecer así, tonterías interminables. Luego vinieron las quejas, la renta atrasada, el dueño del edificio acosándolos, la compañía de taxis donde ella había trabajado llamando a su tío que debía dinero, bla 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 bla. No era amor al chancho, sino al chicharrón. El punto de toda esa pantomima no era otra cosa que dinero. ¿Cuánto?, preguntó Sheha con desgano. Su hermana estaba desconcertada, lo que no fue suficiente para que se mordiera sus siguientes palabras. ¿De dónde sacaste el dinero? ¿Te casaste acaso? Sí. La pregunta también tomó por sorpresa a Sheha. ¿Ella casada? ¿Era un chiste? Pero la respuesta la dejó mucho más confundida. ¿Fue con ese novio rico el que llevaste a mi boda? Creo recordar su nombre, Park Jun-soo o algo así, ¿verdad? ¿Park quién carajos Jun-soo? ¿Quién? Pero para su hermana todo parecía normal. Quizá habían roto, murmuró, porque solo así explicaba que Sheha actuara como si quisiera borrar a aquel novio alto, guapo y con demasiado dinero, el mismo que había dejado un regalo de bodas de 10 millones de wones, su misterioso cuñado perfecto, y Sheha estaba segura de que su hermana debía estar drogada, porque ella misma recordaba la boda con claridad. Había ido sola. El encontronazo con su abuela, el jaloneo que terminó con su atuendo hecho trizas, su salida furiosa del salón mientras se aferraba al bolso y se preguntaba por qué demonios se había molestado en ir. No había habido ningún maldito hombre, mucho menos un novio rico. Jun-soo, ¿quién carajo será ese? Y mientras intentaba detener el delirio de su hermana, Cheseon insistía en que no estaba mintiendo, pero Sheha no quiso escuchar más. Dejó unos billetes sobre la mesa
para cubrir la supuesta deuda y se marchó, porque también recordaba a la perfección su historial amoroso y lo desastroso que había sido este. De niña, aún ingenua, había acudido a una adivina buscando señales de un destino romántico y el veredicto había sido 6 hediondas palabras que jamás olvidó. Tienes mala suerte con los hombres. La chamán la había señalado como si anunciara una tragedia nacional. Todos los hombres a tu alrededor están locos o psicópatas. Había sentenciado, y como si no fuera suficiente, añadió un chasquido de lengua. Dios mío, uno de ellos ni siquiera es humano. Vieja loca. Sheikha bufó ante el recuerdo mientras bebía directo de una botella de vino en la seguridad de su hogar. En la televisión, un drama de trama exagerada mostraba a un asesino obsesivo controlando a una pobre protagonista. Y normalmente lo habría dejado de fondo, pero gracias al vino lo encontró fascinante. Reaccionó a los diálogos como si le afectaran personalmente y siguió bebiendo. Estaba de mal humor, sí, pero no solo por las tonterías de su hermana. ¿Qué nombre dijo? Park Jun-soo. Sheikha se recostó en el sillón, la botella aún en la mano, y murmuró el nombre para luego cerrar los ojos con un suspiro. Y de pronto una sensación cálida la envolvió. Unos labios sobre los suyos, una caricia en su cuello, un aliento suave en su lóbulo. Fue tan vívido que la arrancó un estremecimiento, y entonces entre la niebla del recuerdo un rostro se inclinó sobre el suyo, piel pálida, y unos ojos dorados que la miraban con una intensidad devastadora. Y la botella cayó y se hizo añicos. Sheikha jadeó despertando de golpe y al mirar su mano, sintió como el estómago se le encogía. Estaba manchada de rojo, una mancha demasiado familiar. Mierda, susurró, con la respiración temblando con el silencio de su departamento. Jadeos, suspiros, dos cuerpos retorciéndose entre sábanas blancas, aunque solo uno parecía disfrutarlo. La mujer arqueaba la espalda entregándose al placer, mientras en la mente de su amante el cuadro se distorsionaba, su cabello rubio se oscurecía, un lunar existente aparecía junto a sus labios, justo como el que tenía ella. Park Jun-soo tomó a la mujer por la nuca y hundió los dientes en su cuello, tratando de ahogar con deseo las palabras que lo perseguían como un castigo. Si te quisiera, me odiaría a mí misma. La bofetada resonó en la habitación como un disparo. La mujer gritó llevándose la mano al cuello rojizo. Se vistió furiosa, mascullando insultos y salió dando un portazo que hizo vibrar las ventanas, pero a él ni siquiera le importó. Agarró la botella de vino que tenía en mano y bebió directamente, repugnado por el sabor y por sí mismo. Se levantó, se vistió sin ganas y salió del hotel, causando el habitual revuelo a su alrededor. No era la primera mujer que huía escandalizada del cuarto 1208. Había habido quejas, muchas, pero bastaba con una sola mirada del atractivo huésped con expresión de desgracia absoluta para que el personal callara, cobrara la estadía y también las molestias extra. Y mientras Jun-soo vagaba por las calles mirando escaparates llenos de ropa femenina que jamás sería usada por ella, Leo se encargaba de lo habitual: pagar todo, cubrir rastros y mantener la farsa ante padre, la farsa de que Jun-soo Park estaba muerto. Ese. Él también lo evitaba siempre que podía, parte por proteger el secreto, parte porque ya le tenía auténtico miedo al pobre infeliz. Jun-soo era un culo poco amable, pero algo estaba cambiando. Leo caminaba sin prisa, sus pensamientos más ruidosos que los huesos que crujían bajo sus botas. Era un trabajo rutinario: eliminar a quienes se rebelaran contra padre, suprimir, erradicar, arrancar la raíz cualquier indicio de hostilidad. Y Leo lo hacía con eficiencia, pero las últimas palabras del hombre que había matado ese día se quedaron clavadas como una espina envenenada. ¿Crees que estás a salvo? Serás uno de nosotros también. Grey está eliminando a los mestizos como tú. En nuestro distrito cayó uno, y aunque los mestizos dejamos un cuerpo, nadie pudo recuperarlo. Grey ya se había encargado y sabes lo que eso significa, Leo ¿verdad? lo había silenciado antes de que pudiera decir más. No lo necesitaba, sabía muy bien lo que significaba. Todos corrían peligro mientras padre siguiera respirando. Aún así, esa frase ardía. Quizás había llegado el momento de actuar. La catedral estaba tan vacía que cada paso de Leo resonó como si lo acusara. Y aún así no fue el eco lo que heló su sangre, sino la figura inmóvil frente al altar. Jun-soo jodido Park. Y no costó encontrarlo. Lo perturbador más bien fue reconocerlo. El hombre que alguna vez fue temible ahora parecía hueco, como si la vida se hubiera marchado de él y solo quedara un cuerpo mirando al vacío. Ha pasado un tiempo, Leo. La voz de este también sonó baja, casi amortiguada mientras se giraba para mirarlo. Es cómodo vivir en un
un hotel gastándote mi dinero. Leo se detuvo en seco. No estaba seguro si debía correr o aceptar que quizás moriría allí mismo. En cualquier caso, mantener distancia era lo más sensato. Park Jong-soo, sé que vas a querer romperme la cara por decir esto, pero siendo honestos, parece que me vas a golpear diga lo que digas, así que voy a ir al grano. Preguntó Leo con un tono ligero, demasiado ligero como si intentara apaciguar a la bestia antes de hacerlo enojar. Necesito encontrar a Han She-ha. Sí, había dicho el nombre que no debía pronunciar, y ahora incluso en aquel silencio helado podía sentirlo. Algo en Park Jong-soo había despertado. La oscuridad de la habitación parecía absorberlo igual que las sombras de su propia conciencia. Ay, carajo. Nunca pensé que confiaría en alguien en toda mi vida, pero fuiste el primero. Ah, susurró. Si el video te gustó, te agradeceríamos dos cositas. Regálanos un like y cuéntanos en los comentarios qué te pareció. Nos encanta leerlos. También te invitamos a formar parte de los miembros del canal. Al unirte a la membresía tendrás acceso anticipado a nuestros videos y podrás usar los fabulosos emojis personalizados que hicimos con mucho cariño para ti. Y si quieres estar al tanto de todas las novedades, no olvides unirte a nuestra comunidad en WhatsApp. El enlace está fijado en el mensaje destacado. Mi nombre es Cecilia y nos vemos en un próximo video.